Bienvenidos una vez más a su curso de fisiología, y hoy tenemos programado el tema de fisiología del sistema cardiovascular. Tenemos acá nuestros créditos académicos. Somos de Universidad Mariano Gálvez, de la Escuela de Enfermería, y su servidor Francisco Gamaliel Hernández Castro, profesor de este curso de fisiología humana. Vamos entonces a iniciar con el tema y decimos cuál es la relación de los vasos sanguíneos, hemodinamia y homeostasis. Entonces todo nuestro sistema circulatorio, incluyendo arterias, venas, van a contribuir a la homeostasis, proveyendo las estructuras para todo ese flujo sanguíneo desde el corazón y el intercambio de nutrientes y desechos allá en los tejidos. También cumplen una función importante en el ajuste de la velocidad y el volumen del flujo sanguíneo. Todas estas actividades que desarrolla el sistema cardiovascular es el que apoya a que nosotros, seres humanos, mantengamos esa homeostasis, ese equilibrio interno con la parte externa, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo importante que tiene. Provee toda la estructura, toda esa red que veíamos en anatomía, ¿verdad? Toda esa red que ayuda a distribuir la sangre oxigenada, y la red que también permite recoger toda esa sangre que trae el dióxido de carbono y otros desechos para poder ser filtrada nuevamente. El aparato circulatorio contribuye también a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo a través del transporte de ¿qué? El transporte y la distribución de la sangre, llevando sustancias, como ya sabemos, en el tejido sanguíneo. Vamos a transportar, ¿qué cosa? Oxígeno, nutrientes y hormonas, y retirando los desechos de los tejidos, ¿no? Entonces vemos ahí esta imagen interesante, ¿verdad? Vea usted toda la red capilar que está distribuida en todos nuestros órganos, y si pudiéramos ver, pues vemos ahí en la parte de arriba cerebro, pulmones, hígado, estómago, vaso, intestinos, vejiga urinaria, toda la parte del piso pélvico. Entonces eso es lo que simula esta red capilar, pero eso está incluido en todo nuestro sistema. Entonces, por lo tanto, este sistema apoya a toda nuestra estructura a poderle llevar ese equilibrio de oxígeno, nutrientes y hormonas. Los vasos sanguíneos son aquellas estructuras entonces responsables de estas importantes tareas, y forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transporta hacia todos nuestros tejidos, y luego de estos tejidos vuelve a regresar hacia el corazón. Entonces vemos ahí un sistema. Ya habíamos hablado anteriormente acerca del sistema de la circulación menor y de la circulación mayor. Bueno, entonces el lado izquierdo del corazón bombea la sangre a través de aproximadamente, oiga bien, 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El lado derecho bombea la sangre hacia los pulmones, haciendo posible que la sangre capte el oxígeno necesario y descargue el dióxido de carbono que ha ido a recoger en todo el trayecto de nuestro organismo. Entonces vea usted, ambos corazones tienen una gran función para poder hacer esa circulación, ese bombeo. Entonces decimos que a todo ese movimiento le llamamos hemodinamia. Hemo, que viene de la palabra aima, que significa sangre, y dinamia, que significa dinamis, o que significa fuerza. Entonces, para que la sangre pueda ser distribuida en todo nuestro organismo, necesita esa fuerza, necesita esa potencia para poder llegar a todos los tejidos, ¿ya? ¿Y quién le da esa potencia? Se la da el corazón. Entonces, son las fuerzas involucradas en la circulación de la sangre a lo largo de todo el cuerpo y en los vasos sanguíneos que constituyen las principales vías de circulación. El corazón, que es el que lo bombea, llega con una gran potencia. Se podrá hasta imaginar con qué potencia sale la sangre del corazón por medio de la aorta hacia todos nuestros tejidos, hacia el más lejano, ¿verdad? Entonces, eso se llama hemodinamia. Cuando hay un problema en la hemodinamia, cuando usted dice paciente hemodinámicamente inestable, estamos diciendo que la fuerza de presión de bombeo tiene alguna normalidad, ya sea que el corazón esté padeciendo cualquier tipo de situación, pero no existe, o está, pero en poca fuerza, ese bombeo de nuestro corazón.
Aquí vamos a recordar un poquito acerca de la estructura y la función de los vasos sanguíneos. Vemos dos tejidos que pertenecen a la red de distribución sanguínea. Tenemos aquí las arterias y tenemos aquí las venas. Y veamos cuál es la diferencia. Ambas tienen una luz, ¿ya? Donde pasa la sangre. Entonces aquí tenemos la luz arterial y aquí tenemos la luz de la vena. Entonces en la arteria, porque trae aquí a gran cantidad de sangre como un bombeo fuerte, necesitamos que estas sean elásticas y por lo tanto ve usted cuántas capas tiene la arteria para poder resistir esa fuerza. Entonces tenemos una túnica, vamos a empezar por la túnica externa, que es la parte exterior de la arteria. Tenemos una lámina elástica, que es la que le da esa fuerza para poder resistir ese bombeo. La lámina elástica interna, la membrana basal y el endotelio, que lo que recubre en la parte interna de la arteria. Y allá nos vamos a la vena y encontramos casi similar, solo que si se da cuenta en menos cantidad. Tenemos aquí la túnica externa, tenemos también una túnica de músculo liso, al igual que aquí en la arteria, una túnica de músculo liso. Tenemos una membrana basal y tenemos una túnica interna que es el endotelio. Pero a la vena le agregamos algo más, estas válvulas, que decíamos en el curso de anatomía que las válvulas van a servir ¿para qué? Para poder, como la sangre va de retorno, entonces para que en contra de la gravedad vaya subiendo y no se regrese. Para eso es la función de esta válvula. Continuamos, entonces, la función de los capilares. Vean ustedes, tenemos las arterias, las venas, vimos cuál es la estructura. Pero la circulación microscópica, se recuerda usted que se da por medio de los vasos capilares. Entonces vamos a ver cuál es su estructura anatómica y por qué es así y cuál es su función. Entonces, ¿cuál es la función? Como es la parte más pequeña, o sea, es la circulación microscópica, necesitamos que a ese nivel ya se haga ese intercambio de, ¿qué dijimos? De dejar el oxígeno, de dejar los nutrientes y de recoger todo el dióxido de carbono y otros desechos que los tejidos pues van a originar. Entonces veamos acá, esta es la estructura de un vaso capilar y si usted se da cuenta, tiene hendiduras. ¿Para qué nos sirve eso? Esas hendiduras intercelular nos sirven ¿para qué? Porque cuando hablamos de una hendidura intercelular es porque la membrana está incompleta, la membrana basal del vaso capilar está incompleta, pero como es microscópico, recuérdese. Aparte es cuando está lesionada la vena y hay sangrado, en cambio aquí no hay sangrado, aquí lo que pasa es que como esto es microscópico, la membrana basal está incompleta y tiene esas aberturas que van a servir ¿para qué? Para que podamos hacer el intercambio de los nutrientes y el oxígeno que salgan por medio de esas hendiduras y vayan a quedarse en el tejido, ¿ya? Y que posteriormente, conforme vaya el trayecto del vaso capilar, vaya recogiendo entonces, ¿qué cosa? El dióxido de carbono que va a ingresar por medio de estas hendiduras también. Conforme avanza, ya se va creando la vínula y ya se va sellando ese trayecto. Todo este sistema de nuestros vasos capilares actúa en todos nuestros tejidos, en la parte más microscópica. Entonces, es así. La pregunta dice, ¿cómo se mueven las sustancias a través de las paredes de los capilares? Pues es de esta forma. Necesitamos tener esta estructura para que los nutrientes puedan ser depositados en los tejidos, ¿ya? Y el dióxido de carbono y otros desechos que los tejidos mismos dan puedan ser recolectados y puedan irse de regreso, ¿verdad? Para que puedan ser filtrados. ¿Cómo está la distribución sanguínea? Cuando nuestro cuerpo está en reposo, dice que la mayor parte del volumen sanguíneo está alrededor del 64%, de ese volumen sanguíneo se halla en las venas, oiga bien, y en las vénulas sistémicas. Cuando de repente que nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Sentados o vamos a descansar, a dormir, o sea, ya no necesitamos que esté en la circulación constante, entonces toda esa sangre se queda como que en reserva o se queda caminando lentamente en las venas. Se queda un 64%, vea usted. Las arterias y arteriolas sistémicas contienen alrededor del 13% de volumen sanguíneo. ¿Por qué creen ustedes? Porque como pasa con gran presión y rapidez, entonces no se queda mayor parte en esta red de distribución. Más que todo van a estar retenidas en las venas. Dice que los capilares sistémicos tienen apenas un 7%.
Estamos nosotros en reposo por lo que acontece, ¿ya? Está usted durmiendo, el sistema circulatorio sigue funcionando, pero obviamente como no hay actividad, el latido cardíaco no sigue igual, o sea, disminuye, el latido cardíaco disminuye y la actividad se vuelve más lenta, pero sigue la circulación sigue y se sigue dando el intercambio también, ¿verdad? Pero esos son los porcentajes que se encuentran distribuidos cuando estamos en reposo. En los vasos sanguíneos pulmonares aproximadamente se reposa el 9% de sangre y en el corazón, que alberga más o menos el 7%. Toda esta distribución de sangre se da cuando nosotros estamos en un estado de reposo. Lo interesante acá es que usted vea que el 64% de toda nuestra sangre va a estar contenida en las venas. Ahí van a estar reposando, o sea que es más tranquilo el retorno. Las venas y las vénulas sistémicas contienen un gran porcentaje del volumen sanguíneo, por lo que funcionan como reservorios de sangre. Entonces, por eso decíamos que como que almacenaban o eran como de reserva, por esa misma parte. Aquí tenemos una imagen, miren, y ya nos vamos a pensar en la presión arterial. La presión, cuando hablamos de presión arterial, usted dice, ay, cuando medimos la presión por medio del esfigmomanómetro y el estetoscopio, ¿ya? Y sí, así es, esos instrumentos nos ayudan a ver y determinar cuál es la presión, cuando hablamos de la presión arterial, cuál es la presión con que el corazón lanza la sangre. Tenemos aquí la sístole, ¿verdad? Que es la contracción ventricular, que oscila en 110 milímetros de mercurio, y la diástole, que está en la relajación ventricular, es ahí donde se detecta un valor más o menos de 70 milímetros de mercurio. Entonces vea el movimiento cardíaco y vamos a ver cuál es la sístole y cuál es la diástole. Cuando hablamos de contracción, contracción. Cuando hablamos de relajación, se relaja. Como ahí va rápido, ¿verdad? Vamos a decir CR, ¿verdad? C, contracción, R, relajación. Entonces veamos. CR, 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 CR. Contracción, relajación, contracción, relajación. ¿Ve usted? Ahí es como yo detecto entonces cuál es el momento de los latidos cardíacos, la presión, es como yo puedo detectar la presión, el bombeo. CR, 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 ¿ya? Para que se nos quede. Entonces, el momento que cuando está la contracción es el dato más elevado. ¿Por qué? Porque cuando contrae, ¿ya? Es que lanza la sangre. Entonces, si nos recordamos ayer cómo era el trayecto, acá tenemos el ventrículo derecho. Cuando se contrae el ventrículo derecho, lanza la sangre a la arteria pulmonar, ¿ya? Cuando regresa, ¿hacia dónde la ven? Cuando regresa acá, la lanza hacia la aorta. Se va de regreso ya a la distribución. Ambas contracciones sirven para poder impulsar. Cuando se relaja, cuando hace este movimiento de relajación, es cuando aspira, ¿ya? Y trae la sangre que viene de las venas y trae la sangre que viene de los pulmones. Así es como funciona entonces este movimiento de la sístole y la diástole. Entonces cuando nosotros decimos, ¿cuánto tiene de presión? 110/70. Entonces ha oído ese término, 110/70. Eso. Entonces el 110 representa la fuerza de la sístole y el 70 va a representar la fuerza de la diástole. Cuando nosotros decimos que un paciente tiene, por ejemplo, una presión arterial de 200/100, puede imaginarse cómo está esta bomba. Esa bomba está pero funcionando al 100 y la persona está sentada. Pero ¿cuándo sería necesario que el corazón empezara a contraerse más rápido y con más fuerza? Cuando usted está haciendo ejercicio, cuando usted está, por ejemplo, escalando un volcán, cuando está en actividad física, ¿ya? Entonces, el cuerpo requiere de más oxigenación por medio de la sangre. Entonces, el corazón reacciona y empieza a bombear más fuerte. Cuando usted corre, empieza usted a sentir el bombeo. Pero si usted está sentado sin hacer nada y eso se sube la contracción, ya no es normal. Estamos hablando de una hipertensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente ese sería como un parámetro internacionalmente aceptado, ¿verdad? En parámetro normal. Otros dicen 120/80, pues por ahí estaríamos otros que usted tenga en mente. Pero si usted escucha una presión arterial que le llame, el paciente tiene 200/100, fíjese, eso es lo que le escucha. Y usted ya tiene que moverse y ver qué hace por el paciente, porque está sentado y tiene una presión como que estuviera corriendo un estadio completo, ¿verdad? Entonces eso sí ya no es normal. La sangre dice que fluye de regiones de mayor presión a otras de menor presión.
a través de la diferencia de presión de mayor a flujo sanguíneo. O sea, dependiendo, por ejemplo, si está cerca del corazón, obviamente la presión con que va a salir se siente con más fuerza, a comparación ya de las extremidades, ¿verdad? La contracción de los ventrículos genera la tensión arterial o presión arterial, lo que nosotros conocemos como, mire, tómele la PA, dicen a uno. Cuando decimos PA estamos hablando de la presión arterial. En otros lados le mencionan la TA, que es la tensión arterial, pero es lo mismo, ¿no? Originando la presión hidrostática ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón lanza la sangre, entonces va con fuerza, pero en ese ondeo que va en la arteria, uno va sintiendo el movimiento. Entonces, por favor, le invito a que sienta su pulso. Y vamos a ver cómo es que se siente esa... Aquí está. ¿Siente su pulso? ¿Eso qué significa ese latidito que se siente ahí? Es la fuerza, es la onda con que el corazón está lanzando la presión. La presión arterial sistólica es la presión sanguínea más alta, alcanzado por las arterias durante la sístole. Y la presión arterial diastólica es la presión sanguínea más baja durante la diástole. Entonces la presión arterial da un origen a un valor importante que se llama presión arterial media, que generalmente esto lo manejamos en las áreas críticas, digamos nosotros en los intensivos, emergencias, para poder valorar una PAM. Cuando valoramos la presión arterial media, con sus siglas PAM, nosotros decimos que es la presión sanguínea promedio en las arterias. Cuando calculamos esa presión promedio, estamos diciendo que más o menos está aproximadamente a un tercio de camino entre las presiones diastólicas y sistólicas. ¿Y qué significa eso? Que vamos a encontrar un promedio, un parámetro normal. Cuando entramos a calcular la PAM, estamos diciendo que estamos en un parámetro de presión normal, que entre más se acerca al parámetro superior, estamos hablando de que posiblemente va a entrar en una hipertensión. El corazón empieza a bombear más fuerte. Pero si estamos hablando del parámetro inferior, vamos a hablar de una hipotensión. El corazón está disminuyendo su fuerza cardíaca. Entonces, ambos parámetros son importantes de tenerlos controlados. ¿Por qué? Porque ambos traen consecuencias, ¿no? Si estamos hablando de una hipotensión, puede llevar al paciente a un estado en que haya un paro cardíaco y el paciente pues ya no respondió, ya no hay circulación. Y recuerden que cuando ya no hay latido cardíaco, ya como decíamos ayer, ¿verdad? Entonces, si la presión aumenta más del parámetro normal, lo que puede provocar es una ruptura de arterias a cualquier nivel. Y aparecemos entonces con pacientes que tienen infartos cerebrales, que tienen un infarto cardíaco, tienen falla renal, falla en los ojos también, ¿vale? En los órganos blancos. Entonces, vea usted la situación por la que nosotros tenemos que estar controlando a nuestros pacientes, más en el área de intensivo, ¿verdad? Como que están pasando una situación crítica, necesitamos mantener ese control. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estimamos la PAM? Miren, aquí hay una fórmula, hay diferentes fórmulas, pero esta es fácil, ¿no? PAM dice es igual a la presión arterial diastólica. ¿Cuál sería cuando hacemos el control? Dijimos 110/70. ¿Cuál es la diastólica ahí? ¿Cuál dijimos? La menor, que sería la 70, ¿no? Más un tercio multiplicado por la diferencia de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, ¿qué necesito conocer? Necesito un dato para poder determinar la presión arterial media. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo cuando explicamos lo que era la presión sistólica y diastólica, decíamos que una persona cuya presión arterial es de 110/70 milímetros de mercurio, la presión diastólica pasaría a ser el 70, más un tercio que va a multiplicar a la diferencia entre la sistólica y la diastólica, sería 110 menos 70. Tenemos aquí nuestra fórmula, vamos a operar y decimos, bueno, 110 menos 70 me va a quedar un resultado de 40. Si yo divido un tercio, 1 dentro de 3 me va a salir 0.33 y termino acá. Bueno, entonces opero y lo que sigue ahora es multiplicar 0.33 por 40 y me va a salir 13.2. ¿Ya? Sigo con la presión diastólica que es 70. Ya tengo esta parte de la fórmula. ¿Qué toca ahora? Sumar. Le digo 70 más 13.2 me da 83.2 de presión arterial media.
¿Cuál es el parámetro? El parámetro normal, por decirlo así, o el parámetro esperado de una presión arterial media, está entre los 80 a 100 milímetros de mercurio. Ese sería el parámetro normal, ¿no? Esta persona, si hacemos la presión arterial media, decimos, tiene 83. Entra en ese parámetro, ¿verdad? Entonces decimos, la persona está estable. Pero si ya tenemos un paciente que tiene un 75, es de correr. Ya usted ya tiene que empezar. Una vez ya llega al 80, 79, ya es de notificar y ver que el facultativo nos va a indicar que vamos con el paciente. Si ya vamos con una presión arterial de 100, parámetro 100, ya es de notificar porque ya se está yendo hacia la parte superior. Y recuerden que estamos hablando de una hipertensión. Para ambos parámetros tenemos medicamentos que van a ayudar a reducir la presión arterial o a elevarla, ¿verdad? Para ayudar el gasto cardíaco. Entonces, por eso es importante mantener ese estado, ese equilibrio. El mantener un equilibrio de la presión arterial media, hablando de 80 a 100, estamos hablando de mantener la homeostasis, ¿verdad? Si nos vamos a cualquiera de los dos parámetros muy abajo, por ejemplo, nos vamos a 20 puntos menos, si ya estuviera en 60, el paciente ya tenemos que correr, ya todavía va a entrar en una hipotensión, en un choque, un paro cardiorrespiratorio. Si entramos a un 120, y estamos hablando de que el paciente ya está corriendo riesgos de sufrir un infarto. Igual, eso lo va a llevar también a un choque y a una parada cardíaca. Entonces, tenemos que tener el cuidado de tener al paciente en esos parámetros. Cuando hablamos de gasto cardíaco, ya lo había mencionado, es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. O sea, esa frecuencia, cuántos latidos da el corazón y cuánto de volumen lanza, ¿ya? Ahí estamos hablando del gasto cardíaco. Dice que el gasto cardíaco o volumen minuto, dice la BM, es el volumen de sangre eyectado, o sea, lanzado por el ventrículo izquierdo o el derecho hacia la aorta o hacia el tronco pulmonar en cada minuto. O sea, estamos viendo cuánto es que está dando de cantidad sanguínea, de volumen sanguíneo, cada minuto los dos ventrículos. Entonces, la frecuencia cardíaca, eso se refiere entonces a los latidos por minutos que tiene el corazón. Generalmente, cuando hablamos de esos latidos, estamos hablando de 70 latidos por minuto en promedio, un dato internacionalmente aceptado, ¿verdad? 70 latidos por minuto. En uno va a tener 80, en otro va a tener 60, pero estamos en ese parámetro normal. Pero si a usted le viene un paciente que dice, fíjese que le estamos teniendo una frecuencia cardíaca de 20, ya es de que usted corra, porque el paciente se le está yendo. Si viene un paciente con un latido cardíaco, por ejemplo, de 120, hay que ver, está haciendo ejercicio, está corriendo, no, ahí está sentado, hay que tener cuidado porque está latiendo, porque tiene taquicardia. No, ya estamos hablando de que su corazón está bombeando fuera de lo común. Y cuando hablamos del volumen sistólico, y ahí hablábamos del volumen de sangre eyectado, el volumen sistólico dice que es el volumen de sangre eyectado durante la sístole. O sea, cuánto lanza de volumen sanguíneo en cada contracción ventricular. En promedio, estamos hablando de que estamos, por cada contracción, lanzan los ventrículos entre 70 a 80 mililitros por latido, o cc por latido. Eso es lo que lanza de sangre. Entonces, cuando hablamos de un gasto cardíaco y vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo de cómo está el gasto, decimos, bueno, este paciente tiene 70 latidos por minuto. Bueno, entonces voy a establecer la frecuencia cardíaca, digo 70 latidos por minuto. ¿Ok? Y tiene, por ejemplo, por cada volumen sistólico, 80 cc por latido. ¿Ya? Entonces hacemos una combinación y omito los latidos y me quedo con cuánto. Tengo que hacer una multiplicación, ¿no? Tengo que multiplicar 70 por 80 y me va a dar esta relación de 5600 cc por minuto. Que en este momento pues estaríamos hablando del parámetro normal. Un gasto cardíaco, si alguien le dice tiene 5.6, que dijera a alguien, pues estamos hablando de un gasto cardíaco en el parámetro normal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sería como el promedio para poder hablar de un gasto cardíaco. Entonces, teníamos de establecer estos parámetros para poder hacer yo mi relación y decir cuánto cc por minuto está dando. En este caso, el parámetro del promedio internacionalmente aceptado sería 5600 mililitros por minuto. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos que nuestro corazón
lanza por minuto en promedio 5 litros aproximadamente de sangre por minuto. Si ya lo vemos a grosso modo, diríamos 5.6 litros, ¿ya? Porque hacemos la relación con litros, ¿no? 5.6 litros por minuto. Si está entre 6 litros, pues es lo normal. Si está entre 5, lo normal. Pero si estamos hablando de un gasto de 4 litros por minuto, ojo, de algo está pasando. Y se está diciendo 8 litros por minuto, ojo también, porque se está yendo a los parámetros diferentes, a los parámetros tanto alto como bajo. Ahora vamos a ver el ciclo cardíaco. Cuando hablamos de un ciclo cardíaco, son los movimientos que tiene, pero ya lo hemos hablado. El primer movimiento que se da es el ciclo sistólico, ¿no? La contracción. Y la segunda parte del ciclo cardíaco es la diastólica, la presión diastólica, que cuando se relaja, o sea, aspira. La sistólica contrae, ¿verdad? Impulsa. Y la sistólica, pues, ¿qué? Aspira sangre. Eso sería el ciclo cardíaco. Entonces, la regulación hormonal de la presión arterial. Miren, las hormonas también tienen mucho que ver en relación a la regulación de la presión arterial. Tenemos que ver cuando un paciente aparece que está con hipertensión, hay que hacerle varios estudios para ver cuál es el origen de su hipertensión. Pues ya sea una obesidad, ya sea una alteración hormonal, porque eso tiene mucho que ver también. Entonces, algunas hormonas ayudan a regular la presión arterial, o sea, la mantienen en el equilibrio. Y también ayuda a regular, si mantiene la presión arterial, obviamente el flujo sanguíneo en todo nuestro cuerpo. Entonces, esas hormonas al ser alteradas, pues obviamente va a alterar el gasto cardíaco, si hay algún momento de descompensación, ¿verdad? Cambiando entonces, si hay esa situación, cambia la resistencia vascular sistémica o ajusta el volumen sanguíneo total. Si se presenta una inestabilidad, muchas veces las hormonas nos ayudan a mantener el equilibrio. O al revés, muchas veces las hormonas ayudan a crear ese desequilibrio. Entonces vamos a ver algunos tipos de combinación, ¿verdad? La primera dice que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que este sistema le llamamos RAA. Estamos hablando de tres hormonas, la renina, la angiotensina y la aldosterona. ¿Qué sucede ahí? Cuando cae el volumen sanguíneo, cuando estamos hablando de la caída de volumen sanguíneo, es porque hay pérdida de volumen, ¿ya? De sangre, una hemorragia, qué sé yo, ¿ya? O el flujo sanguíneo de los riñones disminuye, las células justaglomerulares en los riñones empiezan a secretar renina hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué sucede ahí? O sea, cae el flujo sanguíneo, ¿verdad? Por X o Y razón el flujo sanguíneo disminuye. Entonces allá en el riñón hay unas células llamadas justaglomerulares que son las que se van a secretar la renina, y estas entonces al sentirlo, al detectar esta situación, lanzan al torrente sanguíneo esa cantidad de renina, secretan. ¿Qué sucede con eso? En secuencia, entonces la renina y la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, actúan sobre sus sustratos para producir una hormona, la hormona activa angiotensina 2, ¿ya? ¿Qué hace esta hormona? Esta eleva la presión arterial de dos formas. ¿Cuáles son? En primer lugar, ya cuando está activada esta angiotensina 2, en primer lugar, esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Oiga bien, potente vasoconstrictor. Está la arteria, la vena, ¿ya? Tiene cierto volumen, ¿no? Cuando hablamos de vasoconstricción, lo que hace es disminuir, ¿ya? La luz arterial, y aumenta la presión sanguínea. Entonces, como es un potente vasoconstrictor, eleva la presión a través del aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Esa sería una de las primeras reacciones, ¿verdad? Como es vasoconstrictor, eso es lo que hace en la red arterial, y por lo que induce a que la velocidad de la sangre, al ser reducida la luz, aumente la velocidad y eleve la presión. En segundo lugar, también puede hacer que estimule la secreción de aldosterona, ¿ya? Y que incrementa la reabsorción de los iones de sodio, ¿ya? Y agua allá en la parte del riñón. Vea usted cómo funciona esto. La reabsorción de agua aumenta obviamente el volumen sanguíneo total, lo que a su vez eleva la presión arterial.
Allá en los riñones, cuando se da el filtrado sanguíneo y se va creando la orina, cada nefrona alrededor va reabsorbiendo. ¿Por qué? Porque el glomérulo filtra y se va mucha cantidad de agua y otros desechos. Pero la nefrona tiene una parte importante. ¿Qué es lo que hace? Reabsorbe. Porque si lo tira todo, pues muchas veces podemos caer en deshidratación. O sea, mantiene el equilibrio, reabsorbe. Pero y para mantener el estado normal. Pero en este caso, si la angiotensina 2 ya está generada y ve que la presión viene en caída, lo que hace es estimular allá, a ese nivel del riñón, para que pueda reabsorber con mayor cantidad esa agua que se está liberando allá en la nefrona. Entonces aumenta la reabsorción de ese líquido y por lo tanto, al aumentar ese líquido, va a aumentar el volumen sanguíneo total, lo que va a permitir o favorecer elevar la presión arterial. Cuando se viene en caída, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿qué sucede? Yo tengo hipertensión y no sé ni qué está pasando. Entonces habría que ir a valorar esta cuestión hormonal, a ver si no hay algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que empiezan con hipertensión por X o Y razón, van a terminar con una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la renina es el que está allá en los riñones. Entonces, como hay descompensación, los pobres riñones también, por medio de las hormonas, empieza a tener un desequilibrio. Y ahí tenemos un problema y el paciente termina con un fallo renal. Por eso se dice que la insuficiencia renal, las dos causas primordiales es la diabetes y la hipertensión, ¿ya? Para poder caer en un estado de insuficiencia renal. Pero tiene que ver con este juego de las hormonas. También está este otro conjunto, esta otra pareja, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, en respuesta a la estimulación simpática, la médula suprarrenal va a liberar, ¿qué cosa? Adrenalina o noradrenalina, y estas dos hormonas van a aumentar el gasto cardíaco a través del incremento de la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. El corazón está ya bombeando lentamente, estas hormonas lo que hacen es aumentar esa contracción. Y obviamente al aumentar la contracción va a aumentar, ¿qué cosa? La fuerza de contracción cardíaca, va a aumentar el volumen que vaya a lanzar ese ventrículo. Cuando un paciente, por ejemplo, entra en un paro cardíaco, lo que le dicen a uno, prepara ampollas de adrenalina, ¿ya? Y a usted ya tiene que tenerlas cargadas, o sea, está el paciente en paro, ahorita, y empieza todo el mundo a correr. Usted no espere que le digan, usted ya tiene que cargar, hacer la primera carga de adrenalina, porque eso le van a pedir. ¿Por qué? Porque el paciente, su corazón está en parada cardíaca, o sea, ya no está latiendo. Entonces, ¿qué necesita? La parte importante que le va a ayudar en ese momento para poderlo reactivar va a ser una carga de adrenalina, y por eso es que a uno le piden hasta 3 ampollas, ¿verdad? Un ciclo de 3 ampollas cuando se está dando la resucitación cardiopulmonar, a la vez que se está haciendo el masaje, a la vez que se está dando aporte de oxígeno. Estamos, cuando se da masaje, es porque estamos contribuyendo a que el corazón siga latiendo, ¿no? Entonces le dicen a uno, primera carga de adrenalina. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta hormona aumenta el gasto cardíaco. En ese momento que está en parada, obviamente lo que va a hacer es reactivarlo, a que continúe latiendo, ¿no? También produce la adrenalina, produce vasoconstricción. Las arterias se ensancharon, obviamente la presión va en caída. Todo lo que hace la adrenalina es vasoconstricción, ¿ya? O sea, hace vasoconstricción de las arterias y las venas, y lo que sucede es que cuando hablamos de vasoconstricción es como que usted está regando con una manguera, ¿verdad? Si yo le pongo, por ejemplo, cierro la mitad de la luz de la manguera, ¿qué sucede? El chorrito de agua, ¡pum!, empieza a lanzar más fuerte. Lo mismo ocurre con nuestras arterias, solo que ahí no le ponemos al dedito, ¿verdad? Lo que pasa es que las venas y arterias como que se cierran, se estrechan, y lo que hace que la luz sea pequeña y la velocidad incremente en lo que es la distribución sanguínea. También producen vasoconstricción de las arteriolas y venas, de la piel y los órganos abdominales. Y también va a facilitar la vasodilatación de las arteriolas en el músculo esquelético y cardíaco. Esto ayuda entonces a incrementar el flujo sanguíneo que se necesita hacia los músculos durante el ejercicio. ¿Ya? Eso en la forma normal. Usted empieza a hacer ejercicio, empieza a activarse la adrenalina y noradrenalina que están allá en las suprarrenales.
Cuando se hace una carga directa IV de adrenalina, básicamente lo que queremos hacer es reactivar el latido cardíaco y favorecer ese gasto cardíaco. Por ejemplo, un paciente después de un paro cardiorrespiratorio queda entubado, depende cómo esté su presión arterial media, muchas veces le van a decir a usted prepare una infusión de noradrenalina. Entonces usted tiene que tener en mente que la noradrenalina le va a ayudar ¿a qué? A apoyar el gasto cardíaco, para que el corazón mantenga esa contracción, mantenga ese latido, ¿no? Vamos con la número 3, la hormona antidiurética, la ADH. Esta es producida por el hipotálamo y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, en respuesta a la deshidratación y a la disminución del volumen sanguíneo. Entre otras funciones, la ADH produce vasoconstricción que incrementa la presión sanguínea. Por este motivo, la ADH se denomina también vasopresina. Vea usted toda la función de esta otra hormona. Esta hormona además promueve el desplazamiento del agua desde la luz de los túbulos renales, allá en el riñón, ¿ya?, hacia el torrente sanguíneo, lo que causa un aumento del volumen sanguíneo y una disminución de la diuresis. Esta hormona lo que hace entonces parecía a lo que aplicamos la vez pasada, ¿verdad? En el otro sistema de la angiotensina. Esta hormona lo que hace es bloquear, ¿qué cosa? Bloquear la diuresis. O sea, ya no perder tanto líquido. Por ejemplo, hay un paciente que no está orinando, lo que se le administra es Lasix. ¿Para qué? Para favorecer la diuresis. Pero si, por ejemplo, la presión va en caída, nuestro sistema detecta esa situación. Entonces viene y manda a nuestro organismo, o sea, la hipófisis allá, manda a que se libere la ADH, o sea, la hormona antidiurética, para que el riñón deje de estar eliminando líquidos y ese líquido pueda ser reabsorbido allá en los túbulos renales y todo ese líquido que se vuelve a reabsorber vaya a dar ¿a dónde? Vaya a dar hacia el torrente sanguíneo, lo que va a favorecer el incremento del volumen sanguíneo y puede restablecer la presión arterial. Entonces por eso se llama hormona antidiurética. Ya deja que uno ya no se produzca orina, lo que toda esa parte de que se está eliminando el líquido ya no lo haga, sino se quede, lo reabsorba y pueda favorecer el aumento de la presión. También tenemos otro acá. La número 4 sería la péptido natriurético auricular, la PNA. ¿Y esa cuál es? Esa hormona dice que es liberada por las células de la aurícula del corazón. El PNA, o sea, el péptido natriurético auricular, disminuye la presión sanguínea a través de vasodilatación y promueve la pérdida de sal y agua en la orina, lo que reduce el volumen sanguíneo. O sea, este actuaría entonces en forma contraria a las otras que hemos venido hablando. Lo que hace esto es vasodilatar. Entonces lo que ayuda aquí es a bajar la presión. Si ya yo tengo, el TAS está detectando una hipertensión, empieza esta PNA a trabajar para poder generar la vasodilatación y que la presión disminuya, ¿verdad? Porque acuérdense que están los dos parámetros que no son favorables para nosotros. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la evaluación del aparato circulatorio. Nosotros como enfermería, en todo turno vamos a poder tener que hacer esta evaluación del aparato circulatorio. Cuando hacemos control de signos vitales hay dos. Por ejemplo, está la frecuencia cardíaca o el pulso y está la presión arterial. Esos dos signos me ayudan a mí a valorar cómo está el aparato circulatorio. Hablemos del pulso. El pulso dice que es el número de latidos cardíacos que se dan por minuto. Eso lo habíamos hablado en el gasto cardíaco. ¿Cuánto era, dijimos? 70 el promedio, ¿verdad? ¿Se recuerda? 70, 80. Entonces ya nosotros en la vida cotidiana decimos, bueno, si está su pulso en 80, pues está en parámetros normales. Ese es del 70 al 80, ¿no? Para poder aceptarlo entre un parámetro normal. Pero si un paciente le presenta una frecuencia cardíaca o un pulso de 40, vamos a decir, ese paciente está bradicárdico, ¿verdad? O sea, tiene su parámetro disminuido. Pero si el pulso está aumentado, dijimos que el valor normal en el límite superior sería 80. Si ahí presenta, por ejemplo, un 120, decimos, no, el paciente tiene mucho, tiene 120. Vamos a decir que tiene taquicardia, ¿verdad? Hay alteración. Entonces dice que aquí el pulso consiste en la medición de la fuerza que se realiza
que realiza la circulación sanguínea a nivel arterial, generando una especie de expansión o pulsación en las paredes internas ¿de quién? De las mismas, o sea, de las arterias, pudiendo ser mensuradas en una cantidad específica y percibidas en zonas donde hay mayor cercanía de la arteria con hueso y piel. Entonces vea usted la imagen. Cuando usted hace esto con su dedo índice y medio, búsquese su pulso aquí en la muñeca, ¿ya? ¿Por qué hacemos una leve presión? Porque necesito que la arteria que pasa acá sea presionada con el hueso y con sus dos dedos usted sienta ese latido, sienta esa expansión. Entonces, sí, ya lo sentí, aquí está el pulso. Y empieza usted a contar. Mucha gente, por ejemplo, cuando se hace un conteo normal, es 1 minuto, usted tiene que agarrar su reloj segundero y empieza a contar cuántos latidos va usted a detectar y vamos a determinar cuál es la frecuencia cardíaca o un pulso. Por ejemplo, hay gente que quiere ahorrar un poquito de tiempo y si usted ve, el minuto tiene 60 segundos, ¿ya? Si lo parto en 4, ¿cuánto sería? En 15 segundos me da un valor y lo multiplico por 4 y ya me da un aproximado de la frecuencia cardíaca. Generalmente lo hacen los bomberos, por ejemplo, quieren pues determinar prontamente cuál es el pulso, en 15 segundos cuentan, ¿verdad? Y van contando y van 15 segundos y salen 20 pulsaciones. Si lo multiplican por 4, decimos 2 por 4, 8. 80. Tiene 80 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca 80. En 15 segundos se puede hacer la detección. Hay otros que mucho más rápido, ¿verdad? En 5 segundos lo que hacen es que en 5 segundos detectan y ya solo le agregan un 0. Entonces dice 1, 2, y 8. Le agrego el 0 y tiene 80 latidos por minuto. Las pruebas usted en su casa con su reloj segundero, venga. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera adaptar el de 5 segundos, vengo y detecto mi pulso. Me voy y hago el conteo. Empiezo a partir de ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que tendrán los 5 segundos. Entonces, cuantifiqué 7 pulsaciones. ¿Cuánto sería? 70. Solo le daré un 0. Pero esta parte de medición se hace en cuestiones de urgencia, donde tengo que determinar algo ya. Entonces generalmente lo hacen los bomberos, ¿verdad? Cuando hay un problema o tengo, por ejemplo, me viene un colectivo de emergencia y entran 70 gente, pues si quieran cuantificar en 5 segundos cómo están, ¿verdad? Y puede ir clasificando si alguien tiene algún problema cardiovascular. Pero el conteo normal, cuando usted está en un encamamiento, está en un intensivo, usted tiene que contarlo el minuto completo si quiere hacer quiere verificar un conteo, porque generalmente nuestros pacientes que están en intensivo tienen su monitor cardíaco y ahí está bien monitoreado, ¿verdad? Pero si en un encamamiento los pacientes no llegan a su monitor, entonces usted tiene que pasar contando la frecuencia cardíaca. Hay mucha gente que actúa en forma incorrecta, que solo medio toca y ya está normal. Entonces no, hay que hacer el conteo como es, para poder detectar. Entonces, ¿dónde podría yo encontrar el latido? Tenemos acá, por ejemplo, la arteria temporal superficial. Usted toca por acá y encuentra que hay un latido. Está la arteria facial. Podríamos buscar la arteria facial y por ahí va a encontrar un latido. Está la arteria carótida común, que ahí muchas veces a mucha gente, mira, uno está como le salta, ¿va? Sin necesidad de pulsar, uno mira. La arteria braquial, lo que le llamamos acá, la arteria radial. También podemos ver la arteria femoral, podemos encontrar en el área del fémur, también es el latido. La arteria apofitria, ¿ya? Que está sobre la rodilla. Tenemos la arteria dorsal del pie también, que podemos detectar por ahí algún tipo de latido para poder detectar el pulso. Cuando hablamos de presión arterial, pues ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? De la diastólica y sistólica. Y solo para recordar que la presión arterial mide la fuerza que se aplica en las paredes arteriales. Con la fuerza que venga es como expande la arteria. Y esa fuerza es la que vamos a detectar por medio de un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Tenemos allá que la tensión arterial, por ejemplo, lo óptimo sería que una máxima esté en 120 y la mínima diastólica esté en 80. Entonces podemos decir que una presión normal aceptada
podríamos decir que está en 120, 129, 80, 84, por ahí. Y ya me tiene que preocupar a mí una presión que ande por ahí por 130, 139, entre 85 y 89. Eso ya no es tan aceptable. Más ya hablo de una hipertensión, y entramos a la fase roja, cuando el paciente dice, mire, tiene 140, 100, ¿no? Perdón, 140, 99. Entonces, no, ya viene con hipertensión. Ya los datos ya no se parecen al primero, ¿verdad? A lo aceptable internacionalmente, que es 120-80. Ya estamos hablando de un 140-99, sería un grado 1. Un grado 2, estamos hablando de un paciente que le entra a usted una presión de 160 a 179, 100, 109. Ya usted ya tiene que actuar, ya no, fíjese que da una presión de 100, 179, 109. Y lo dice así suave, ¿verdad? No, ya usted ya es de estar ya viendo qué se va a hacer por el paciente, acomodándolo, relajándole, quitándole cinchos o todo lo que le esté presionando, porque eso le va a aumentar y relajando al paciente, ¿verdad? Para ver qué me van a indicar. Si el paciente viene con una presión de 180, 110, estamos hablando de una hipertensión grado 3. Y ya tenemos que actuar, nos van a recomendar medicamentos, nos van a posiblemente a que le coloquemos monitor para estar controlando seguidamente la presión, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a qué medicamento también nos van a recomendar. Si usted está allá en el centro de salud y está lejano, le dice usted y llega un paciente con 180, 110, mire, venga mañana porque hasta mañana viene el doctor. Mire qué pecado, se tiene que actuar. Entonces buscamos dentro de los medicamentos que tengamos en el centro de salud y por ahí va a haber un enalapril o un captopril y le damos una su dosis ahí para actuar de inmediato, ¿verdad? Porque no lo vamos a mandar hacia su casa, porque una persona así, el paciente muchas veces va a entrar en por ejemplo, en una enfermedad cerebrovascular, donde la arteria se revienta en el cerebro, entonces va a ser más complejo, ¿verdad? Tenemos que actuar. Entonces ahí cuando usted reciba su curso de farmacología, ponga mucha atención cuando le enseñen todo lo que es el manejo de los medicamentos para hipertensión, dosis y qué es lo que tengo que hacer yo cuando se presentan esos niveles de hipertensión. Cuando hay un problema en la red cardiovascular y se pierde, por ejemplo, hay un fallo del aparato cardiovascular, vamos a decir que entramos en un shock, ¿ya? Entonces decimos que el shock es la falla del aparato cardiovascular para entregar suficiente oxígeno y nutrientes, así como para cubrir las necesidades metabólicas celulares allá en todos los tejidos, ¿verdad? Las causas del shock pueden ser múltiples, pueden ser varias causas que pueden afectar, pero todas las causas se caracterizan por afectar el flujo sanguíneo. O sea, ese flujo se vuelve insuficiente hacia todos los tejidos del cuerpo. Y cuando ya con una oferta distal de oxígeno inadecuada, entonces ¿qué sucede con las células? Las células empiezan a producir ATP, ¿ya? Porque como se está quedando sin energía, sin oxígeno, entonces empieza a producir ATP en forma aeróbica por anaeróbica y se acumula ácido láctico en todos los tejidos corporales. Si esto persiste, si esta situación que viene por la ineficiente cantidad de flujo sanguíneo, entonces lo que va a pasar es que vamos a entrar en un cuadro de shock, donde las células y los órganos van a empezar en un daño, a originar un daño, y posteriormente puede producirse la muerte celular, a menos que se trate prontamente el cuadro, ¿ya? Y cuando hablamos de muerte celular, ya en un choque general entramos a una muerte general, ¿verdad? Hay una parada cardíaca y adiós mundo, ¿verdad? Tipos de shock. Tenemos entonces 4 tipos de shock diferentes. El primero es un shock hipovolémico. Cuando hablamos de hipo es bajo, y volémico es volumen. Y cuando hablamos de volumen puede ser sangre, ¿no? Entonces, cuando hay un shock hipovolémico decimos que es la disminución del volumen sanguíneo. ¿Qué causas pueden originar un shock hipovolémico? Por ejemplo, los pacientes que son baleados y que la bala secciona una arteria, entra en un shock hipovolémico porque prontamente va a desangrarse. Entonces hay un shock hipovolémico. Prontamente va a alterar la parte normal del paciente, ¿no? El shock cardiogénico, ya el número 2, es cuando hay una deficiente función cardíaca. Por X o Y razón, hay una insuficiencia cardíaca congestiva o cualquier otra situación que pueda haber a nivel cardíaco. Y si hay una función que llega a una ineficiencia del corazón, ¿qué sucede? Vamos a entrar en un shock cardiogénico. Número 3, shock vascular.
a causa de una vasodilatación inadecuada, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? En determinado momento necesitamos que las arterias se vasodilaten, o sea, permitan que la sangre pase tranquilamente. Cuando hay un problema en la vasodilatación, va a haber un shock vascular. Y también puede haber un shock obstructivo debido a la obstrucción del flujo sanguíneo, por medio de las placas de colesterol, por ejemplo, allá en las arterias. Usted come mucha grasa, entonces esa grasa se va a ir a quedar colectada allá en las paredes arteriales. ¿Qué sucede? Que va cerrándola y hay una obstrucción. Muchas veces esas obstrucciones hacen o favorecen una obstrucción y entramos en un shock obstructivo. ¿En qué termina el paciente? En un infarto cardíaco, en un infarto cerebral. Vemos aquí las imágenes. ¿Qué tipo de shock sería el primero? ¿Qué ven ahí? Hay mucha hemorragia, hay pérdida sanguínea. ¿A qué me lleva eso? A un shock hipovolémico. Acá que vemos, la persona está agarrando la parte de la región cardíaca, ¿verdad? Le duele, está con un dolor. Ya, entonces, si esta deficiencia cardíaca continúa, lo va a llevar a un shock cardiogénico. Y allá estamos hablando, miren, las placas de la arteria coronaria, ¿qué sucede? Se llenan de colesterol por toda la grasa que nosotros comemos. Entre más obesos estemos, más problema hay con la placa de colesterol. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un momento que la va a obstruir y va a dejar que fluya la sangre en una sección de este tejido. Y lo que va a pasar es que va a haber muerte de tejido. ¿Y qué sucede? Un infarto cardíaco. Lo mismo puede suceder aquí en el cerebro, ¿verdad? En el encéfalo hay una obstrucción ahí por placas de colesterol. Lo que va a suceder es un infarto cerebral. Entonces cuando el paciente dice las abuelitas, ¡ay, le dio un derrame cerebral! Dicen las abuelitas, ¿verdad? Entonces ya va a ver usted el paciente con medio cuerpo dormido y ya debilitado, ya no lo puede mover. Pero es porque se dio un infarto, ¿me entiende? Pero muchas veces es por ese shock obstructivo. Vamos a hablar de un tema bonito que ahora, que es los grupos sanguíneos, ¿ya? Reconocemos entonces que hay 4 grupos sanguíneos. Está el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Estamos hablando de grupos sanguíneos. ¿Cuál es su grupo sanguíneo? Usted lo sabe, ¿no? Yo soy grupo O, pertenezco al grupo O sanguíneo. Pero ¿cómo detecto yo cómo soy el grupo? ¿De qué grupo yo voy a pertenecer? ¿Cómo lo hacen las personas de laboratorio? Dice que la superficie de los eritrocitos, dice, contienen una variedad genéticamente determinada de antígenos compuestos. ¿Ya? Esto es lo que va a mandar. Estos antígenos compuestos por glucoproteínas y glucolípidos, ya que van a dar origen a ese tipo de antígeno. Cuando mi eritrocito presenta el antígeno A, obviamente ¿a qué grupo voy a pertenecer? Al grupo A. Cuando mi eritrocito presente un antígeno B, yo voy a pertenecer al grupo B. Cuando haya una combinación del antígeno A con el antígeno B, en mi eritrocito presenta antígeno A y antígeno B, yo voy a pertenecer al grupo AB. Pero si mis eritrocitos no presentan ningún tipo de este antígeno y están limpios, yo voy a decir que pertenezco al grupo O. ¿Ah? Así es como vamos a determinar a qué tipo de grupo yo pertenezco. Pero también está la segunda parte, el factor RH. Y cuando dice ese factor RH, dicen uno, yo soy O positivo o O negativo. Pero ese positivo o negativo aparece de este factor RH. RH positivo y RH negativo. El sistema de factor sanguíneo RH se llama así porque ese antígeno fue descubierto en la sangre del mono rhesus, ¿ya? Y como ahí fue que lo descubrieron, pues lo vieron para los humanos y dijeron, sí, ahí aparece también. Entonces por eso le pusieron factor RH. Los alelos de 3 genes pueden codificarse para el antígeno RH, y aquellas personas cuyos glóbulos rojos presentan ese tipo de antígeno son designados RH positivo. Y aquí tenemos, ¿verdad? Que menciona aquí los alelos de 3 genes. Aquí tenemos entonces, hay presencia de esos genes. Entonces decimos que vamos a declararlo como RH positivo. Ahora bien, cuando aquí en el eritrocito no aparece ese tipo de antígeno RH, entonces vamos a determinar lo que es un RH negativo. Entonces, si hacemos la combinación, cuando nuestro eritrocito no tiene ni antígenos AB, ni tampoco este antígeno RH, está limpio, vamos a decir que voy a ser O negativo. En mi caso, yo soy O positivo. Entonces, yo no tengo ningún tipo de antígenos de los anteriores, pero sí detectaron en mi eritrocito este tipo de antígeno RH.
Entonces yo voy a hacer RH positivo. Ahora bien, ¿a qué me iba a pensar? ¿Usted sabe su grupo, cuál es su grupo sanguíneo? Tiene que saberlo, porque tiene que cargarlo ahí en algún documento, porque por ejemplo, Dios no quiera, ¿verdad? Pero sufre un accidente, es necesario saber qué tipo de sangre es. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer alguna transfusión. Ojo, necesitamos hacer transfusión. O sea, que me van a dar sangre de otra persona. Entonces esa sangre de esa persona tiene que ser compatible a la mía, porque si son incompatibles a mí me da una reacción horrible, me va a llevar a otro tipo de problema. Entonces yo tengo que saber cuál es mi grupo de sangre, mi grupo sanguíneo, y qué factor de RH soy. Y lo tiene que tener en mente. Entonces eso de aquí en adelante, si usted no lo sabe, mire, le va a quedar de tarea. Yo creo que lo voy a dejar ahí, que para que usted me vaya a... Si no lo sabe, que se tome un laboratorio para que me indique qué tipo a qué grupo sanguíneo usted pertenece y qué tipo de factor RH pertenece, ¿ya? Lo tiene que hacer porque es importante que usted lo conozca. Entonces acá tenemos una tabla de resumen de compatibilidades. Por ejemplo, yo soy donante de sangre, ¿a quién yo le puedo donar? ¿Quién puede recibir mi sangre? ¿Ya? De eso se trata este cuadrito, que es importante que usted lo conozca. Por ejemplo, si yo soy del grupo A positivo, yo como donante le puedo dar a aquel paciente o aquel receptor que también sea A positivo o que sea AB positivo. A ellos dos le puedo dar. Yo no le puedo donar a alguien que sea A negativo o B positivo, porque no hay incompatibilidad. Y por lo tanto, si yo le coloco una sangre que no sea compatible, el paciente va a presentar reacción. Y muchas veces entra en un shock anafiláctico por incompatibilidad y hasta lo podemos matar. Entonces, mucho ojo con eso. Si yo soy A negativo, yo le puedo donar a la persona que sea A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo. Vea usted, tengo más amplitud cuando soy A negativo. Si yo soy B positivo, únicamente le puedo donar a la persona que es B positivo o AB positivo. Si yo soy B negativo, mi sangre es B negativo, yo le puedo donar a las personas que son B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. Ok. Ahora bien, yo soy un tipo de sangre AB positivo, extraño el asunto. Por eso es que, miren, cuando las personas tienen este tipo de sangre y necesitan algún tipo de transfusión, sufren. ¿Por qué? Porque no todos tienen ese tipo de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque también yo solo le podría donar a un AB positivo. Y si yo soy el que necesito la sangre, solo puedo recibir de un AB positivo. No puedo recibir de otra persona más. ¿Vea por qué? Porque es la única compatibilidad que puede dar conmigo. Sigamos, esta es la más delicada. Ahora, si yo soy AB negativo, yo le puedo donar al AB positivo y al AB negativo, ¿ya? En tal caso, si yo soy AB negativo, ya puedo recibir de el AB negativo. Y también, vea usted, del B negativo y del A negativo, ya tiene más opciones. Si yo soy O positivo y yo personalmente soy O positivo, yo le puedo donar al A positivo, al B positivo, al AB positivo, al O positivo, ya a ellos yo le puedo donar. Ahora, si yo requiero que me donen a mí, si yo soy O positivo, ¿quién me puede dar a mi sangre? Veamos en la tabla, solo puedo recibir de el O positivo y del O negativo. Yo no voy a decir, hay A positivo aunque sea de SDM. No, no se puede porque es incompatible. Entonces me tienen que confundir O positivo o negativo. Ahora, en tal caso, si yo soy O negativo, miren ustedes, yo le puedo donar ¿a quién? Al A positivo, al A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. ¿Ven? Qué bondad es yo ser O negativo, le puedo dar a todos. Pero eso sí, si yo requiero sangre, una transfusión sanguínea, solo me puede dar un O negativo. Vean ustedes, yo le puedo, si yo soy O negativo, le puedo dar a todos. Pero si yo requiero sangre, yo solo puedo recibir de el O negativo. Ahora, el lado contrario, miren esto. Si yo soy AB positivo, a mí me pueden dar todos. Vean ustedes ese cruce. Si yo soy AB positivo, yo puedo recibir de todos los grupos sanguíneos, me pueden donar sangre. Si yo soy O negativo, yo puedo darle a todos los grupos sanguíneos.
En caso contrario, si yo soy O negativo y necesito una transfusión de sangre, solo puedo recibir de O negativo, ¿ya? Y en tal caso, si yo solo, ¿cuál era el otro caso? Si soy AB positivo, solo le puedo dar al AB positivo. Vean usted, ese es el cuadro de compatibilidades. Eso sería bueno que usted lo sacara de acá y lo tuviera en su cuaderno, ¿verdad? Para que se le quede, para que vaya practicando los tipos de compatibilidades. Cuando usted esté en práctica hospitalaria, por ejemplo, cuando uno lo mandan a los departamentos, como no hay tanto médico, le dice, mire joven o mire señorita, por favor ahí le dejo la sangre, ¿verdad? Mejor de pasarla. Vaya, dice usted, y de una, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor se confunde y deja la transfusión que no era. Y viene usted y solo la va a colgar y la pone, y no sabe ni qué está poniendo. Entonces podemos entrar en un problema de que haya habido una confusión humana y podamos dañar al paciente. Entonces usted tiene que ir a preguntarle al paciente, le dice usted qué tipo de sangre es. Fíjese que yo soy O positivo. Bueno, y miro la transfusión y dice que es O negativo. Sí se lo puedo pasar, si son compatibles. Entonces ya preparo la transfusión, lo coloco en la vía periférica que tiene ahí, directa, ¿verdad? Y paso la sangre, ¿ya? Yo estoy haciendo un apoyo. Pero si yo ni siquiera pregunto qué tipo de sangre es y pongo la transfusión y tampoco me doy cuenta de que pertenezca al paciente, entonces podemos entrar en una situación muy delicada. Entonces mucho ojo con esto. Esto lo quiero en el cuaderno, por favor. Entonces lo agregan, como hay una parte de video introductorio, entonces agregan la imagen de este cuadro con el introductorio, por favor, para ver que lo hayan hecho. Entonces con esto terminamos. Dios me los cuide. Muchas gracias por la atención. Espero hayan aprendido más en esta clase. Miren, cada clase que damos es de aprendizaje. Lo que tiene que hacer usted es repasar y repasar. ¿Por qué? Porque le va a servir para usted mismo y para la vida. Y por favor, quedémonos en casa lo más que podamos. Sigámonos cuidando. Y la vacuna contra el coronavirus, ¿quién es? Eres tú. O sea, somos todos, ¿verdad? Para poder evitar más contagios y que esta cuestión se siga pues dañando más a más personas. Ahí les encargo su like si les gustó este video. Dejo ahí el anuncio, por favor, no se les olvide. Necesito que comenten, no están comentando, por favor. Nuevamente vuelvo a hacer ese llamado. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, mucho gusto y espero que les haya gustado este video. Dios.